Bueno, y entonces ya cuando vemos A es porque es un texto dialéctico discontinuo. ¿Cuál es la temática esta vez? En la actualidad se hace necesario el uso de las redes sociales en adolescentes, pues estas están estrechamente vinculadas con la identidad como aspecto esencial en el desarrollo de los jóvenes y su construcción finaliza con la configuración de una personalidad sólida y estable en el tiempo que aspira a un buen acoplamiento entre el ideal de vida para el individuo y la sociedad. ¿Qué es esto? Por el amor de Dios. Bueno, pero es un texto dialéctico, así que podríamos discutirlo, ¿no? Yo no estoy seguro si el smartphone o las redes sociales gestan tu personalidad, yo no estoy seguro de eso, ¿eh? Pero sería bueno que tú, que eres de una generación completamente distinta de la mía, puedas reflexionar al respecto, ¿no? No estoy tan convencido de lo que se dice aquí. En tal sentido dice, los medios digitales generan múltiples nuevos contextos para expresar y explorar aspectos de la identidad. Los individuos actúan en distintos espacios creando diversas identidades que van cambiando a muy rápida velocidad y que pueden generar experiencias interpersonales e intrapersonales enriquecedoras, según cómo se utiliza la comunicación online, tiempo de uso, tipo de grupo social, virtual elegido, entre otros. Es necesario al comunicarse en forma virtual que los adolescentes logren releer lo que quieren transmitir y sean cuidadosos en los momentos de alta intensidad emocional, lo cual va ligado a su capacidad de reflexión, de control de impulsos y de postergación de la satisfacción inmediata de una necesidad. Yo en realidad estoy en desacuerdo con esto, entonces yo en realidad creo que las redes sociales son excesivamente peligrosas para una persona que aún no ha consolidado los aspectos más básicos de la personalidad, ¿no? Que por supuesto requieren de la familia más que de las redes sociales. Sí es cierto que todo grupo etario forma una serie de características particulares, idiosincrásicas, pero eso se genera interacción, ¿no? Pero la interacción no la entiendo, si bien es cierto uno puede interactuar en la red puede solapar ciertos elementos que son más bien visibles y determinantes cuando uno lo hace en vivo y en directo, ¿no? Entonces, más que configurar una personalidad sólida, yo creo que más bien se aletarga un poco la constitución o la conformación de la personalidad. Y es por eso que tantas personas se sienten tan vacías. Justamente el hecho de que la gente genere adicción a las redes sociales es por su imposibilidad de estar sola, ¿no? Entonces vas posteando hasta cuando te compras una salchipapa. Entonces, eh, yo no estoy seguro si eso está vinculado con una personalidad sólida o más bien con una especie de prurito por ser visible, ¿no? Pero bueno, se supone que el texto 2b es el polo opuesto de esto, ¿no? A partir de los estudios que muestran las altas cifras de uso de las redes sociales en adolescentes y jóvenes, se desprende la gran atracción que ejercen en este grupo etario, tan vulnerable por sus procesos neuropsicobiológicos y sociales. Por eso se hace necesario revisar los efectos negativos que pueden producir estos nuevos estilos de comunicación y de conexión permanente, a fin de sustentar nuestro rechazo al uso de las redes sin orientación a temprana edad. El abuso de redes sociales muestra una asociación, aquí han colocado nuestra, me parece que es muestra, es un verbo, una asociación con depresión, síndrome de déficit atencional, con hiperactividad, insomnio, disminución de horas de sueño, disminución de rendimiento académico, repitencia y abandono escolar. También está asociado con un amplio rango de problemas psicosociales. Estudios han revelado problemas en la toma de decisiones en los adictos a juegos online. Los adolescentes tienden a jugar de forma excesiva y presentan menor capacidad de procesar el feedback frente a las decisiones, sin considerarlo a la hora de tomarlas. Aquí está online, esto debe estar en cursivas. Los adolescentes tienden a jugar de forma excesiva y presentan menor capacidad de procesar el feedback frente a las decisiones, sin considerarlo a la hora de tomarlas. Se ha visto además fallas en los procesos de aprendizaje. Además es posible una exposición a la violencia, de manera que es necesario restringir el uso de las redes o educar a los adolescentes sobre los riesgos que implica. Bueno, yo tengo hijos menores y entonces para mí en principio es importante el reconocimiento de que el abuso de los dispositivos móviles o de los juegos online y tal puede acarrear en el individuo algún tipo de fase, no solamente en cómo ordenas tu vida, ¿no? Sino emocional también. No es gratuito que en la actualidad, por ejemplo, haya pues una adicción nueva, ¿no? Que se llama la nomofobia, el pánico que se siente de no tener el teléfono móvil a la mano, ¿no? Te roban el celular, es como si te arrancaran el corazón. Entonces, y efectivamente, cada vez más gente va conectándose
con esta multifuncionalidad del smartphone, y entonces ya ni duerme a veces, ¿no? Conozco amigos que se pasan horas viendo Netflix, y al día siguiente están que se mueren de sueño, ya no quieren ir a dictar, entonces, ni hablar, es perjudicial si tú no tienes un control sobre ello, ¿no? Entonces es importante que uno sepa restringir el uso, ¿no? Y además, hay ciertas edades en las cuales uno puede más o menos maniobrar esto. No creo que sea pues positivo darle un smartphone a una criatura de 3 años, ¿no? Y que además esté expuesta a tanta información. Eso, más allá de ser beneficioso, podría resultar perjudicial. Y entonces, que yo no dudo que las redes sociales sean una necesidad. No lo dudo en absoluto. De hecho, cualquier coordinación laboral la puedes hacer ahora en el smartphone. Antes tenías que abrir tu correo. Entonces, entre otras cosas, ustedes que van a ingresar a San Marcos van a darse cuenta que la información ahora es accesible. Puedes buscar bancos de datos de cualquier universidad del mundo. Existen páginas web de las cuales te puedes descargar libros gratuitamente. Entonces ya no existe pues esa precariedad que se tenía antes, ¿no? Esa precariedad que implicaba no tener acceso a la información. Ahora la información está en la palma de tu mano. Eso es positivo, pero luego lo otro, bueno, eso es discutible. Vamos entonces con las preguntas. Dice lo siguiente aquí. ¿Cuál es el tema de discusión? ¿Cuál es el tema central? El uso de las redes sociales y su impacto en los adolescentes. Los procesos de aprendizaje fallidos debido a las redes sociales. La constitución de la identidad gracias al uso de redes sociales. Y la toma de decisiones y el trastocamiento identitario, o sea, el trastocamiento de la identidad, es cuando hay un cambio abrupto en Internet. Bueno, aquí en realidad lo que se discute en ambos es si existen beneficios o más bien perjuicios en las poblaciones jóvenes a propósito del uso continuo de las redes sociales. Y bueno, dicho esto, ¿cuál sería entonces el tema central? El tema central en rigor sería la alternativa A, el uso de las redes sociales y su impacto. La palabra impacto es finalmente la que nos conecta con lo que es positivo o con lo que es negativo, ¿no? Con cualquiera de esas dos aristas. Lo positivo está planteado en A, lo negativo está planteado en B. Pero ahí tenemos el concepto. ¿Cuál sería entonces ahora el sinónimo? Nos piden aquí. No, ¿qué connota acoplamiento? Cuando veamos el sentido contextual, ahí vamos a discutir lo que implica la connotación, ¿sí? Así que vamos con calma, porque esto del sentido contextual es bastante complejo. De momento no me voy a adelantar, pero dice lo siguiente acá. Acoplamiento, ¿qué connota? Voy a leer la palabra en contexto. Dice aquí que las redes sociales es esencial, dice, en el desarrollo de los jóvenes. Y su construcción finaliza con la configuración de una personalidad sólida y estable en el tiempo, que aspira a un buen acoplamiento entre el ideal de vida para el individuo y la sociedad en la que vive. O sea, hay una congruencia, ¿no? A eso se refiere con acoplamiento. Hay una congruencia entre esta personalidad lógica que se ha gestado, ese ideal de vida, con lo que la sociedad requiere, ¿no? O sea, ahí es como una especie de pieza. Imagínense que la sociedad es un Lego gigantesco y tú te has constituido en una pieza de ese Lego gigantesco, ¿no? A eso se refiere con acoplamiento. ¿Cuál sería entonces digamos, el concepto que connota acoplamiento? Es correspondencia. En rigor se refiere a una asociación, una vinculación. Y en consecuencia la clave sería la alternativa C. Ya, entonces tengan cuidado, por favor, porque en el solucionario les va a salir la alternativa B. Eso no está en discusión, ¿eh? O sea, si ustedes van a revisar por ahí el solucionario, se señala que la clave es la B, pero la clave correcta es la C. Hay una correspondencia entre ese ideal de vida y lo que la sociedad espera, ¿no? Yuxtaposición más bien es la colocación de un elemento físico inmediatamente después de otro, ¿no? Imagínense las colas del colegio, ¿no? Esas filas largas que hacíamos para la formación. Ya bueno, entonces estábamos ahí yuxtapuestos como soldaditos. Bien, ahí tenemos eso, pero acá no tiene nada que ver con yuxtaposición, sino más bien con esa congruencia que existe, nuevamente repito, entre el ideal de vida y la sociedad en la que se vive, ¿no? C. Es incompatible con el desarrollo del texto afirmar respecto a la postura del autor del texto B que el texto B
asume que hay pues una serie de efectos negativos que se deben atender a fin de que las redes sociales no terminen siendo negativas, perjudiciales, nocivas. Entonces, respecto a esta postura B, sería incompatible afirmar que A. Sostiene que el uso irrestricto de las redes sociales es negativo. B. Afirma que las redes sociales generarían depresión e insomnio. C. Considera que los adolescentes constituyen un grupo vulnerable. D. Solamente las personas adultas debieran usar las redes sociales. Muy bien. ¿Cuál sería entonces la clave correcta aquí? En principio, ¿el autor del texto B sostiene que el uso irrestricto de las redes sociales es negativo? Sí, porque él considera que no se puede, pues, carecer de un coto, de un límite, ¿no? Tiene que haber algún tipo de limitación, de lo contrario se nos escapa de las manos y podría haber una serie de secuelas que son negativas, ¿no? Por ejemplo, hiperactividad, por ejemplo, insomnio, entre otras, ¿no? B. Afirma que las redes sociales generarían depresión e insomnio. Es importante la flexión verbal, ¿eh? Ojo con eso, generarían, sí, pues es posible que pueda darse o que pueda ocurrir esa secuela. Considera que los adolescentes constituyen un grupo vulnerable. Es correcto, o sea, yo en realidad pienso que primero se debe gestar bien la personalidad antes de que se exponga uno, ¿no es cierto?, a estas redes sociales. Y finalmente, solamente las personas adultas debieran usar las redes sociales. No, lo puede utilizar un adolescente, pero un adolescente que ha crecido en un contexto de inseguridad, digamos que básicamente va a vivir a través de un smartphone, ¿no? Y eso por supuesto que va a resultar perjudicial. No digo más. Vamos ahora con las dos últimas preguntas. En el marco del texto B, se deduce que un adolescente muy alegre y colaborativo, que súbitamente evidencie cuadros depresivos y ansiedad, lo que se llama el trastocamiento de la identidad, que es lo que hemos visto digamos, me parece que una de las preguntas, ¿no? Sí, una de las preguntas en la clave E de la pregunta número 1 dice trastocamiento de la identidad es el cambio abrupto, ¿no? Resulte un caso atípico de vinculación entre escolaridad e insanias. Deba ser recluido en un sanatorio debido a un estado de demencia. Se explicaría por la prohibición de acceder a las redes sociales. Posiblemente haya desarrollado una adicción a las redes sociales. Lo más cercano es la D, ¿no? Digamos que se ha vuelto más irritable, ya no está concentrado, está más pendiente del teléfono, y si encima has terminado con tu flaca, peor todavía, o sea, y entonces tu vida se echa a perder, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Por esa razón es importantísimo controlar el uso y el desuso de estas redes sociales, porque podrían generar cuadros de adicción, y los cuadros de adicción a veces son difíciles de manejar, ¿no? La clave es dedo, y además vean ustedes que se coloca en potencial también, ¿no? Posiblemente, no es que sea pues un hecho. Porque claro, un adolescente muy alegre y colaborativo que de pronto evidencia cuadros depresivos y ansiedad, posiblemente se deba a otros factores también, no necesariamente tiene que ver con la adicción a redes sociales, ¿no? De pronto se está drogando, eso puede ser una razón. De pronto los padres digamos, ya no están juntos, eso también puede ser una razón. Hay muchas razones que generan estos cuadros depresivos y de ansiedad, así que ojo con eso. Y se demostrara que el uso de redes sociales y los juegos en red estimulan, en realidad debería ser, ¿no? El uso de redes sociales y los juegos en red estimulan positivamente el pensamiento estratégico en adolescentes. La postura del texto B podría objetarse de manera muy consistente. El autor del texto A tendría que asumir los defectos de su postura. Los planteamientos planteados, esto es un absurdo, los planteamientos planteados, una redundancia terrible acá, los planteamientos propuestos, ¿no? Desarrollados, qué sé yo. En A y B dejarían de ser antagónicos. Antagónico es contrario, opuesto. Cuidado con eso. Contrarios, opuestos. La estrategia argumentativa del texto B se tornaría inexpugnable. Inexpugnable es que no se puede combatir, ¿no? Inexpugnable es que no se puede tomar por asalto. Es una palabra que se solía utilizar para los castigos, ¿no? Y este es un castigo inexpugnable, no hay manera de poder ingresar. Entonces acá se refiere a esto, ¿no? Que no se puede combatir. Y no, más bien se podría combatir si se demostrara fácticamente que el uso de redes sociales y juegos en red, más bien, contrariamente a lo que se cree, estimula el pensamiento estratégico en adolescentes. Que no se puede combatir. Y entonces, ¿cuál sería la clave correcta? La clave correcta sería la alternativa A, ¿no? Entonces el autor del texto B tendría un contraejemplo ahí. Muy bien, y entonces pasamos a la sección B, jóvenes cachimbitos. Empezamos con el texto mixto número 1. Dice lo siguiente aquí. Los estudios realizados en la población de las zonas mineras, ese es otro problema también serio que tenemos que
difundir siempre, ¿no? Yo en realidad creo que este espacio es un espacio idóneo para poder no solo comprender los textos de manera superficial, sino también, digamos, generar conciencia, ¿no? Generar conciencia acerca de lo necesario que implica reflexionar sobre el impacto de las mineras, por ejemplo, en las comunidades que viven cerca de ahí, ¿no? Dice acá, las zonas mineras auríferas de Madre de Dios muestran algunos indicios preocupantes de contaminación con mercurio, que es un padecimiento terrible en localidades que por supuesto están alejadas, comunidades que no conocemos, y luego dice acá en la localidad de Huepetuje, yo ni siquiera conozco eso, el Ministerio de Salud tomó y analizó muestras de orina de una muestra aleatoria. ¿Qué es aleatorio? La palabra aleatorio es sinónimo de fortuito, ¿no? Casual, ¿sí? Valores de la población local. Aunque los resultados son muy variados, se encontró personas con valores tan altos como 508. No estoy seguro, pero está vinculado con los valores del mercurio. Siendo los máximos recomendables menos de 5. O sea, imagínate tú, menos de 5 y que tengas 508 en la sangre. Eso es una barbaridad, ¿no? Para personas no expuestas ocupacionalmente. De las 231 personas evaluadas no expuestas ocupacionalmente al mercurio, el 73.6% mostró valores de Hg por debajo del límite de referencia, ¿no? Que es menos 5. Pese a que la actividad minera desarrollada data de muchos años y es muy intensa. Esto se explica probablemente por la baja tasa de consumo de pescado en la zona. El pescado y otros recursos acuáticos son la principal fuente de ingreso del metilmercurio al organismo humano. Más preocupantes son los resultados del estudio en lo que respecta a la aparición de síntomas clínicos asociados con la exposición al mercurio. Por ejemplo, 31.2% de la población evaluada en Huepetue refirieron pérdida de memoria, 29.5% cambio de ánimo, 24.3% irritabilidad, 31.2% debilidad muscular, 12.7% temblores musculares, 37.7% dolor de cabeza, 22.3% alergias y 15.1% descamación de la piel. Asimismo, los indicadores psicológicos y de salud emocional también comienzan a ser problemáticos, ya que se registra disminución de la atención entre los niños en edad escolar y bajo coeficiente intelectual, 32% muestra nivel bajo, incremento de violencia familiar, crecientes muestras de ansiedad y depresión, entre otros. Muy bien, esas son las secuelas, ¿no? Y vamos a ver qué otra información más hay, porque este es un texto mixto, en consecuencia es un texto con imagen. Figura 6. Concentración de mercurio en pescados del mercado de Puerto Maldonado. Siempre son las comunidades alejadas las que pagan pato, ¿no? Tenemos acá mota moteada, estas son especies de pescado, ¿eh? Mota moteada es la que al parecer tiene una concentración altísima de mercurio, es una barbaridad esto, el zúngaro, la chambilla, la doncella, el pumazúngaro, cunchi, corvina, bocachico, yaguarachi, carachama, Paco Pisigranja número 1, Paco Pisigranja número... Oye, hasta en Pisigranjas hay mercurio, ese es el colmo, aunque dice no detectable aquí. Eso ya sería el colmo que en Pisigranjas, que se supone que es una domesticación particular, también existan niveles de mercurio, ¿no? Ahora, ¿por qué razón todas estas especies que están aquí, hasta la carachama, presentan distintos indicadores? Es básicamente por la actividad minera, ¿no? Esta es la concentración máxima permitida, ¿no? O sea, más o menos hasta aquí, ¿no? Entonces, los que superan son estas tres, están, digamos, en un peligro, o sea, son un peligro inminente para la salud. Así de concreto, no hay más que decir. El resto está por ahí, ¿no? Hasta la doncella, digamos, podríamos nosotros rascarnos la barbilla un poco. El resto sí tiene indicadores bastante bajos. Vamos a determinar entonces ahora la idea principal del texto. Dice, determina la idea principal. La minera aurífera ha afectado la salud de los pobladores de Puerto Maldonado. Los peces y mariscos de Madre de Dios están contaminados, son los peces y los mariscos, ¿no? Contaminados con metales pesados. Las especies acuáticas de Puerto Maldonado están muy afectadas por la polución. ¿Qué cosa es polución, profesor? En realidad es un calco el inglés este, ¿eh? Esto viene de pollution. Yo en realidad creo que es innecesaria esta palabra porque nosotros tenemos contaminación, ¿sí? Pero bueno, no estoy seguro si está normada esa palabra. De todas maneras, les digo qué cosa significa. La contaminación de mercurio, Madre de Dios, se debe a la ingesta de pescado. Esa es la clave, ¿no? Es el pescado lo que está determinando estos niveles altos de mercurio. En el texto el término problemático, ¿qué connota? Vamos entonces al texto, como en todos los casos.
Dice aquí, asimismo los indicadores psicológicos y de salud emocional también comienzan a ser problemáticos, ya que se registra disminución de la atención entre los niños en edad escolar y bajo coeficiente intelectual. 32% muestra nivel bajo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa connota problemático? Incidencia, preocupación, regularidad, descripción. Connota preocupación. Bueno, si es problemático, por supuesto que va a preocupar. Y si eso está implicado, además relacionado con un nivel bajo, un nivel intelectual bajo, bueno, hay que tomar cartas en el asunto ahí, ¿no? 3. Basándonos en el gráfico de barras sobre los pescados contaminados con mercurio que se expenden en el mercado de Puerto Maldonado, es posible afirmar que todos los pescados están contaminados con mercurio y otros metales. No, no todos. Por ahí hay unos casos en los que dice no detectable, ¿no? De los tipos de Paco, piscigranja registrados, uno no está contaminado. Nos piden lo que es posible afirmar, ¿no? Lo que es posible afirmar. Y entonces la clave B no puede ser posible porque los dos, en rigor, no se detecta mercurio. Luego, el pescado conocido como carachama supera los 0.3 ppm de mercurio. En el caso de la carachama es 0.02. No supera el 0.3, así que eso es falso. 3 tipos de pescados se encuentran por encima del máximo permitido, y justo los había señalado yo, ¿no? Son la mota moteada, el zúngaro y la chambira, esos 3. Ahí está. Tomando en cuenta las personas evaluadas en el estudio llevado a cabo por el Ministerio de Salud, nuevamente un pequeño error aquí. Bueno, pero igual estos errores prescriptivos son idóneos, de paso te van a servir también para que puedas, digamos, reconocer algún error y eventualmente eso puede venir en el examen también. Tomando en cuenta las personas evaluadas en el estudio llevado a cabo por el Ministerio de Salud, podemos deducir que menos del 30% de ellas, de las personas, mostraron valores por encima de la referencia dada. En efecto, el texto nos dice que 231 personas no expuestas ocupacionalmente al mercurio fueron evaluadas, y de ellas 73.6% presentaron valores de mercurio por debajo del límite. El resto, o sea, eso quiere decir 26.4%, mostraron valores por encima. O sea, son menos de 30%, pues, si es 26.4%. Entonces la clave correcta sería la A. Muy bien, y finalmente, vamos con la última preguntita. Si los pobladores de Huepetue consumieran pescados y otros recursos acuáticos asiduamente, o sea, de manera continua. Asiduo es continuo, ¿no? Vamos a colocarlo aquí. De paso que desarrollamos un poco el léxico. La venta de pescado se incrementaría considerablemente. El pescado mota moteada sería uno de los más requeridos. Más personas presentarían contaminación por mercurio. Bueno, si consumieran recursos acuáticos, no es que ellos van a estar escogiendo entre comer pues una mota moteada o un paco de piscigranja, ¿no? O sea, van a comer lo que sea y en ese sentido pueden ellos contaminarse si comen zúngaro, chambilla, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, más personas presentarían contaminación por mercurio. Dichas personas tendrían un corazón sano por el omega 3. No, estamos hablando de pescados contaminados, ¿no? Bueno, con esto acabamos el texto número 1 de la sección A.